Hola, buen martes. ¿Cómo estuvo este día? Hoy en portal @duolística, este canal que tenemos con Anne Delange, vamos a hablar del cuerpo emocional. Hemos estado toda esta semana hablando del cuerpo emocional y hoy queríamos asociarlo a las flores de Bach, ¿ya? Porque las flores trabajan con este cuerpo emocional. Ahí está. Ah, no, pensé que estaba entrando Ansi, ahí está. Hola. Bueno, las flores de Bach, ¿cierto? Estimulan el cuerpo emocional, nos ayudan a sacar esas emociones que muchas veces están encapsuladas adentro y que nos provocan síntomas, dolencias, enfermedades o malestares o simplemente nuestro entorno se vuelve pesado, ¿cierto? Porque no estamos gestionando la emoción. Es tan importante gestionar el cuerpo emocional. Y también tener en cuenta que no solamente tenemos un cuerpo físico, ¿cierto? En la semana pasada estuvimos hablando del cuerpo físico y ahora queríamos tocar el cuerpo emocional. Hola Rosita. Gracias por acompañarnos, Janet, Berito, Rosita. Bueno, les decía que ahora nos tocaba hablar del cuerpo emocional y lo importante que era mirarlo, visibilizarlo, aprender a gestionar nuestras emociones y que no solamente tenemos el cuerpo físico, ¿cierto? Que es lo que estamos acostumbrados a mirar. También está el cuerpo emocional, el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo mental y el cuerpo espiritual, que es como la integración de todos los otros cuerpos. Entonces es interesante mirar cada cuerpo para poder brindarle la atención que necesita, ¿cierto? Y lograr esta alineación, es que estemos alineados con todos los cuerpos, porque de esa manera se gesta la salud, ¿ya? Un cuerpo alineado en un ser alineado en todos sus cuerpos está saludable. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cuando estamos vibrando, por ejemplo, en una frecuencia desalineada. ¿Ya? ¿Por qué nos genera una enfermedad? ¿Por qué nos genera un síntoma? ¿Por qué hay un malestar? ¿Porque sentimos que no fluimos con la vida? Entonces es interesante mirar uno de esos cuerpos. Ahí está Anne, me dice hola, pero no la veo y parece que no se ha podido unir, así que la vamos a esperar. Ustedes, chicas que están ahí conectadas, gestionan su cuerpo emocional, lo miran, lo hacen visible, lo palpan, lo hacen consciente de alguna manera. Cuéntenme, mientras yo espero a la Anne que se una y a ver, ahí la invité, por si acaso resulta por ahí, porque no sé qué le pasa que no llega. Ya, ahí está. ¿Ven? Hola, tuve que salirme y volver a entrar. No sé qué, bueno, cosas que pasan. Hola chicas, hola a Le todas. estaba preguntando si gestionaban su cuerpo emocional, si lo hacían consciente primero que todo, ¿cierto? Que existe este cuerpo emocional, que las emociones están presentes dentro de nosotros y que en el fondo están ahí, ¿cierto? Para ser sentidas, visibilizadas, experimentadas. Generalmente cuando las reprimimos o las dejamos ahí encapsuladitas, ¿cierto? Se producen malestares, enfermedades, el cuerpo reciente acusa recibo también de eso y es importante buscar, encontrar las herramientas, ¿cierto?, que también nos ayuden con eso. Por eso queríamos hablar hoy día de las flores de Bach, ¿cierto?, que es un instrumento para poder gestionar estas emociones que nos ayuden de alguna manera. ¿Tú nos puedes contar, Anne, primero cuáles son los principios de las flores de Bach o cómo funcionan y cómo nos pueden ayudar a sacar la emoción o a visibilizarla? Cuéntanos un poquito. Mira, ya hablamos un poquito la vez pasada sobre la historia de Edward Bach. Él era una persona, un niño muy sensible, él fue muy enfermizo, por lo tanto,
se dedicó a observar mucho, a observar la naturaleza, a observar el comportamiento humano, y él hizo una asociación entre las flores y las personas y fue generando una serie de grupos de personas según sus caracteres. Porque mirarse uno es muy difícil. Por Sí, eso uno va a un terapeuta y habla con él y le comenta qué es lo que le está pasando. Y incluso uno como terapeuta es difícil auto-observarse y gestionar uno mismo las emociones muchas veces. Entonces, a todo el mundo le sucede que llegado un minuto necesita ayuda o necesita algún tipo de apoyo. Bueno, en este sí, caso, claramente. sí, en este caso, Bach, él era médico y él comenzó por la medicina tradicional y llegó un minuto en el que dijo, no, no me hace sentido la medicina tradicional en su totalidad porque mira el cuerpo separado de las emociones, mira solamente los síntomas y busca cómo eh, callar los síntomas o cómo hacer que el dolor desaparezca o muchas veces trata el síntoma pero no a la persona en su completitud que tenemos todos los cuerpos. Ya vamos ahora en el cuerpo emocional. Y él dijo, existen las emociones influyen en la salud de los pacientes porque él miró, él observó y él hizo todo un análisis de sus pacientes clínicos. Entonces él decía ya, en tales casos, por ejemplo, en una persona que tiene mucha rabia, ¿qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta, por ejemplo, no sé, problemas de hígado, problemas a la piel, problemas de reacción, de reactividad, todos estos problemas que tienen que ver con alergias, que tienen que ver con, por ejemplo, la psoriasis, las alergias cutáneas también, todo lo que tiene que ver con cosas reactivas, tenían un patrón similar de pensamiento, de comportamiento, de temperamento en las personas. Mm. Entonces, él empezó a hacer como todo un mapa de emociones y él empezó a separar las emociones en grupos y estas emociones, así como uno cuando uno se siente mal y a uno, por ejemplo, no sé, le regalan algo o lo hacen sentir querido o, o no sé, lo invitan a salir y lo distraen de esa emoción, uno se da cuenta que la emoción se va disipando, ¿ya? Cuando es sostenida en el tiempo, obviamente nos va a afectar en la salud. Por ejemplo, una rabia, uno siente malestar estomacal, siente alguna molestia, pero si logra esa rabia, no sé, ya sea canalizarla de alguna manera, eh, puede bailar, pintar, puede incluso, yo he visto bastante ejercicio, voy a hablar de otra cosa o de otras terapias entre medio, pero ejercicios que sirven para la rabia. Ejercicios Sí, en de el que uno hecho, trata de mover los mover los brazos, brazos, eso sirve un sí, montón hacer movimientos, para gestionar la sí, rabia. Y lo sí, importante hacer, es que, o sea, dejar claro eso, que es gestión. sí, Ya, no es para que la rabia se vaya, ni tampoco apocarla, no, porque la rabia hay que sentirla. Ya, hay que hacer conciencia de sí, tengo rabia, mira, esto es tener rabia y experimentarla, ¿cierto? Pero claro, no podemos pasar en ese proceso eternamente. Hay que salir de ahí en algún momento. Entonces, para eso es la gestión, ¿cierto? De la emoción, con el movimiento en este caso, que mencionamos recién. Las es que hay flores también, por supuesto, emociones. nos ayudan. ¿Mm? Lo que pasa es que hay emociones que son pasajeras. Si tú te enojas con una persona porque, no sé, te empujó, te dijo algo, es normal sentir rabia. Y eso tú lo puedes, esa energía, porque la emoción es la energía Mm. que tú sientes en el momento, esa energía tú la puedes llevar a alguna parte, sacar de ti, ¿ya? Y con movimientos, con, ya sea, no sé, incluso dicen salir a gritar. Aquí si salgo a gritar, en realidad no sería muy buena idea, pero hacer Bueno, el en el metro. movimiento, sí, en el metro, allá afuera en el parque. Uno puede hacer el movimiento, hacer el gesto del grito y la energía
uno la va a ir sacando del cuerpo para que no quede en ningún órgano, porque queda a modo de cortisol, a modo de, bueno, adrenalina, cortisol y bastantes sustancias tóxicas que hacen que uno no se sienta bien, Engorda, el cortisol también engorda. engorda, uno se infla, así como los pececitos que se inflan. Sí, engorda Sí. el cortisol, pero es porque uno se infla y uno busca la defensa, uno busca defenderse, entonces el cuerpo se inflama, uno se inflama con la rabia. Bueno, además los órganos se van resintiendo, pero no es bueno decirle, por ejemplo, a un niño, no, sabes que no te enojes, porque uno tiene Bueno, todo el derecho de enojarse y estar. tendemos a eso porque Sí, estamos criados así, no, ¿cierto? No, ¿para qué te enojas? ¿Qué te pasa? Como a tratar de aplacar estas emociones que tienen una etiqueta de negativa. por No nos supuesto, pero es que enseñan que las emociones solo son, no hay no son ni emociones buenas ni malas, son. positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Claro que hay emociones que nos van a afectar de una manera negativa, pero si la aprendemos a gestionar o vemos de dónde viene esa emoción, cuál es la raíz de esa emoción, entonces podemos gestionarla de mejor manera, Es porque que la todas idea no las es... emociones en extremo, en el fondo, hacen daño, Sí. todas. Hasta la alegría, porque recuerda que la alegría cuando se va al extremo se transforma en euforia. Y eso Ujú. ya es de energía polarizada también. Entonces también es, bueno, hay que mirar la naturaleza, si la naturaleza es muy sabia, porque los animales no se quedan con el estrés adentro. O sea, a los 5 minutos están tomando agua todos juntos de nuevo, ¿cierto? De haber recibido el ataque, corrieron, no sé si se salvó y le tocó, están pastando otra vez todos juntos, no siguen con ese estrés adentro del cuerpo, no guardan nada. Ahora nosotros como tenemos la mente, ¿cierto? Que la mente boicotea todo, bueno, nos quedamos masticando el chicle envenenado, ¿cierto? Y por ejemplo, en este caso de la rabia, conservamos la rabia y todo lo que implica en el cuerpo, porque el cuerpo va resintiendo y va somatizando. Por ¿Qué, qué supuesto. nos puedes contar Entonces, de las flores? mira, con ¿Cómo nos pueden respecto, ayudar mira, te acá? voy a hablar, es que es muy interesante lo que tú estás hablando, porque ¿qué es lo que sucede? Que si tomamos una emoción, que sería la rabia en este caso, tendríamos que pensar en las flores de Bach, que hay una flor que se llama holly, ¿ya? ¿Ya? Esta flor, tú la utilizas, o se recomienda utilizarla cuando tienes rabia, rencor, resentimiento, todo ese tipo de emociones, pero esta flor es el amor universal. Esta representa el amor universal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona tiene mucha rabia, ¿Mm? eh, al tomar Holly, no solamente va a tratar el tema emocional, porque puede llegar una persona que me diga, ¿sabes qué? Tengo un problema, no sé, de presión, ¿ya? Que es muy extraño, y esto ha sucedido, o sea, la persona no tiene una alza de presión continua, o sea, no es que tenga la presión alta, sino que le sube la presión. Se empieza a sentir mal ante una discusión, le duele la cabeza y tiene una serie de síntomas físicos. Esto se produce porque ya lanzaste la energía es la rabia, y no puedes hacer nada con esa energía, no sabes qué hacer con esa energía, entonces te va a generar distintos tipos de síntomas. Y en este caso la persona puede decir, ¿sabes qué? Tengo este problema y ¿qué hago con este problema? Y ahí él puede ni siquiera asociarlo a la rabia, porque puede pensar que es una reacción normal, y ahí tú podrías atacar ya sea la emoción o el síntoma. Y tú, al, a la persona darle Holly, la persona estaría sanando de ambas cosas. Uno, de la presión, y dos, de esta rabia que no sabe qué hacer con ella, porque obviamente cuando era pequeño no se le enseñó a gestionar la rabia. Entonces, a nadie de nosotros, la mayoría, porque no venimos de No. una generación tan consciente, se nos enseñó a gestionar las emociones, a gestionar todo lo que significa el miedo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el miedo? Muchas veces ¿Y qué, tenemos, por ejemplo, qué flor para el para miedo? el miedo, mira, es tan interesante que hay un grupo entero dedicado al miedo. ¿Qué Ah, miedo?
existen diferentes miedos, porque no todos los miedos son iguales. Tú dices, tengo miedo, pero a ver, empecemos a ver, ¿sabes a qué le tienes miedo? Sí, por ejemplo, no sé, le tengo miedo a las arañas. Yo siempre le tuve miedo a las arañas, hasta que me picó una, fíjate. Me picó una y ya no le tengo miedo. Pero primero, El porque veneno es antídoto, dicen por ahí. sí, porque era tanto el terror, yo sentía que las arañas andaban por todos lados esperándome, o que iban a aparecer en cualquier minuto. Entonces llegó un minuto en que sí, me picó una araña y ahora ya no veo arañas, para que uno tenga cuidado, porque uno lo que llama atrae. Hay un Así que tema con las abuelas ahí. sí, bueno, mis Las abuelitas. arañas, sí, las arañas representan a las abuelas. Son las grandes Sí, bueno, tejedoras de redes. en ese caso, Oye, espérate, dime, antes que se me olvide, dime. que quiero decir algo importante ahí, porque por eso que es, o sea, hay que tomar las flores en conciencia, no llegar y comprar la flor y me voy a tomar esta para el miedo. No, yo creo que es importante ir con un terapeuta, con una persona especialista, porque lo que tú estás hablando ahora, o sea, hay que empezar a desgranar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene? Y bueno, hay otros factores que influyen para hacer un preparado de flores. Porque como tú dices, por ejemplo, hay un grupo, de repente, no sé, me pueden pasar distintas cosas y el terapeuta sabe cómo armar, ¿cierto? Este ramillete de flores que me va a servir para sanar lo que tengo que sanar, pero tiene que ser alguien que sepa, ¿cierto? Porque a Mira veces aquí. yo he escuchado de personas que compran flores y se toman cualquiera. Pero no es tan así, pues, ¿cierto? Por algo tiene un estudio hecho, ¿cierto? Y un sistema. De hecho, es bien largo el estudio de las flores de Bach. No, no es una cosa Sí, así cortita, no es un cursito. es que hay que estudiar muchas cosas aquí porque el hecho de dar solamente las flores, si tú no tienes un conocimiento previo de qué es lo que puede desencadenar ya sea la dolencia física o emocional, entonces es difícil como llegar a saber exactamente qué flor dar. Aquí está diciendo Janet que le tiene pavor a las arañas. Sí, yo antes también le tenía terror, pero fíjate que fue santo remedio y de ahí, te juro, o sea, antes yo veía arañas en todas partes y ahora no encuentro arañas. Es como que busco y no hay. Y Eh, eso tiene un significado también. O sea, no por nada le tienes ese pavor a las arañas, porque me ha tocado escuchar de personas que tienen esto, que le tienen miedo a las arañas y tienen como un sentido arácnido. Así que presienten que hay una araña ahí y la araña está ahí. sí, Entonces, es hay verdad, una, es verdad. claro, hay una relación en el simbolismo, ¿cierto? En lo que representa la araña para ti, que tú la estás proyectando y la estás proyectando a tal nivel que existes, ¿cierto? No es solamente el miedo. Entonces, hay que buscar ahí, hay que buscar, empezar a tirar el hilito para saber cuál es la verdad detrás de la verdad también. Porque muchas veces tú dices, no, lo que pasa es que mi problema es que yo no tengo miedo a las arañas. Ah, ya, y empiezas a indagar, indagar, indagar y puedes llegar en realidad a un miedo súper profundo que tiene que ver con una experiencia tuya generada en la infancia. Hay todo un tema ahí por descubrir, por eso es importante el acompañamiento terapéutico. ¿Qué dice Mira, aquí Rocío? Rocío nos pregunta, ¿las flores de Bach me ayudarían con la crisis de ansiedad? Sí, son muy útiles porque de partida habría que ver de dónde viene esa crisis de ansiedad, porque hay flores específicas para la ansiedad. Pero, por ejemplo, tenemos una flor que es agrimony, que es una flor para la ansiedad, pero esta se caracteriza, ¿por qué? Porque es una flor que está representada por la frase, eh, como, la procesión va por dentro. ¿Por qué? Porque es una persona que se muestra muy bien, muy tranquila por fuera, muy alegre, muy estable, pero por dentro es donde se produce este problema de ansiedad, de angustia, no muestra las emociones. El Entonces, sistema nervioso hecho bolsa y no se entonces, ¿qué nota por pasa aquí? fuera. Es que llega un minuto en que esta ansiedad es tanta la energía de ansiedad, como podría explicarte, que se va concentrando, 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 que llega
un minuto en que se desborda y esto se produce una crisis. Eso podría ser, por ejemplo, pero puede ser que estas crisis de ansiedad se te gatillen por algo, por algún miedo, por ejemplo. Si Oye, y estuvieran básicamente esa florcita debe ayudar a traernos al presente, por porque la supuesto, ansiedad es estar pegada en el futuro, por eso te da ansiedad, porque no estás en el aquí y en el ahora, ¿cierto? no, Entonces estoy todo el tiempo preocupada de lo que va a pasar después, de lo que va a pasar después, me irá a resultar, iré a tener todo ordenado, todo calculado. Eso es lo que está pasando, que está provocando la ansiedad, que no estás aquí y ahora, sino que en un futuro. no, y lo Y mi que te flor produce esta flor, que es muy es que te interesante, recuerda. es es, es mostrarte, porque generalmente la gente que oculta, que tiene como esta doble cara, no es una forma de decir negativa, sino que esto de mostrar, de no demostrar las emociones, de mostrar una cara alegre, tranquila, generalmente no aceptan tampoco esta otra parte. Entonces, cuando tú preguntas cómo estás, no, yo estoy súper bien, ¿estás preocupada? No, no estoy preocupada. Entonces, les hace ver, ¿estás realmente bien o no? Es ¿Estás hacer preocupada conciencia, o no? ¿cierto? Te hace tomar Mm. conciencia y te hace ver dónde está el problema. Entonces, hay mucha gente que le tiene miedo a esta flor porque dice, me va a mostrar lo que hay dentro, lo que está en el subconsciente. Pero es una flor maravillosa porque te hace ver qué es lo que te está afectando y que no estás pudiendo ver. Es Entonces, que y luego, mm, todos los lo otro, procesos curativos son de esa forma. O por sea, supuesto, ninguno sí, es amoroso y que quedas en las nubes. No, no, eso es otra cosa. Los procesos curativos nos llevan a nuestro interior y nos llevan a mirar nuestra sombra. Entonces, es así, siempre hay es que hacer un así. trabajo, siempre hay un trabajo detrás, porque obviamente la flor te va a ayudar, pero no es como, no es el mismo sistema de la medicina tradicional en la cual tú dices, me duele la cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, un analgésico y me olvido del dolor de cabeza. Aquí la idea es, yo tengo dolor de cabeza, tengo un miedo, tengo una rabia, pero voy a mirar la rabia. Entonces vamos a trabajar la rabia. Por eso Al origen. es importante el terapeuta, ¿por qué? Porque si tú vas a la farmacia y tú dices, ¿sabes qué? No puedo dormir, te van a dar un frasquito y lo más probable es que en ese frasquito haya alguna cosa que es para controlar la ansiedad o el insomnio, etcétera, alguna flor que se adapta como de manera genérica, pero va a ser eso solamente, no va a haber un apoyo detrás que va a tratar de ayudarte a ver y a resolver cuál es el problema, por qué no estás durmiendo, qué es lo que no te deja dormir. Además Porque si hay algo que no que te... ¿Mm? es muy difícil identificar uno mismo, que ni siquiera uno sabe qué es lo que le pasa. ¿Ya? Uno como que tiene una idea, ¿cierto? Claro, ¿Mm? o lo atribuye a esto o lo atribuye a otra cosa, pero en realidad hay un trasfondo ahí. Y para eso es el terapeuta, ¿cierto? Para ayudar a tirar ese mito y que salga la verdad detrás de la verdad. Y siempre hay una emoción encapsulada ahí. Siempre hay una emoción, entonces eso es lo bonito, que en el fondo la flor nos ayuda a tomar esa conciencia. Ahora ya solo con el hecho de hacer el ejercicio, ¿cierto? De tomar la flor, ya estás haciendo un movimiento consciente, porque ahora ya sé que es una emoción que tengo que aprender a mirar. ¿Ya? ¿Para qué gestionarla todavía? La puedo mirar. O sea, ya con visibilizarla, la emoción hace, uff, por fin. Y dejan de presentarse también esas situaciones que nos complican la vida. Porque en el fondo aparecen, ¿cierto? Aparecen estas emociones y aparecen estas situaciones afuera para que miremos, para que veamos, pero como vamos de durmientes por la vida, no les ponemos atención, no nos damos cuenta de lo importante que es y que ahí está la base, como tú decías, Ann, en el fondo que uno va, no sé, pero duele la cabeza y se compra un paracetamol, no sé, un ibuprofeno, lo que sea, que desinflame, ¿cierto? Porque un dolor de cabeza es una inflamación. Y sí, claro, eso me quita el dolor de cabeza, pero eso tiene un origen, ¿ya? Entonces, claro,
claro, después se me quita el dolor de cabeza, pero me va a doler otra cosa, o me van a volver los dolores de cabeza, o voy a tener dolores de cabeza recurrentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hemos visibilizado la emoción que está atrapada ahí. Hay varias cosas ahí, ¿cierto? Las Así es. itis, Sí, claro, que tienen que ver con las distintas incluyendo, emociones. sí. Sí, sí. Lo que pasa es que el sistema, cómo funciona, tiene esto de estar buscando cuál es el problema de origen. Porque tú podrás empezar con una flor y esa flor te va a hacer ver ciertas cosas, vas cambiando la flor, vas dejando ciertas flores de base, vas cambiando otra flor que va como haciendo evolucionar el conflicto en sí hasta que tú te sientes liberada. Un Entonces, proceso. es un proceso. Y que seguramente debe sacar capas, Sí, ¿cierto? esa es Capas, la idea. capas, capas. Entonces Capas. después necesitas otra que es la que va de la mano y así eh, se va elaborando esta sanación. Pero a medida que vas caminando también. Entonces ahí también necesita el acompañamiento del terapeuta para que te guíe y saber, ¿cierto?, qué es lo que tienes que seguir tomando o si ya no necesitas más la No, y flor, lo ¿cierto? positivo es que tú puedes dejar de tomar las flores cuando tú quieras. No es un tema de que tienes que tomarlas un tiempo determinado. Tú vas según cómo te vayas sintiendo, porque en realidad cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su Claro. camino, y hay personas que también no se sentirán preparadas como para, y eso también está bien. O sea, cada proceso es diferente. Hay personas que tendrán algún problema puntual que se resolverá fácilmente y hay otras que necesitarán un poquito más de tiempo, pero es un sistema que es eh, muy agradable de seguir. Necesita cierta constancia, obviamente, pero lo pueden tomar niños, adultos, hasta las plantitas. Se puede utilizar, ya decía la vez pasada, pero les comento nuevamente, de manera tópica, en cremas, por ejemplo, no sé, en dermatitis, tú puedes agregar ciertas florcitas que son las que tú necesitas para esa irritación y ese miedo y porque hay varias flores que están ahí, hasta la rabia también puede estar involucrada, entonces tú vas aplicando la florcita y de manera tópica para que se desinflame más rápido. Yo les contaba la vez pasada también que yo soy Rescue. Ese es un dato cuando, cuando hay alguna picadura de insecto, alguna cosa así, es mágico, muy Alivia. rápido, se desinflama, alivia, porque tiene florcitas que son, y es una flor que se utiliza mucho en casos de, bueno, ¿cómo se dice? Rescue, en caso de necesidad de rescate. Así que cuando la persona tiene una crisis de ansiedad, puede también tomar Rescue, pero la idea es que la persona vaya viendo qué es lo que le produce la ansiedad, porque puede ser que por el momento, si es un momento puntual, Rescue sirva, pero después lo ideal es ver qué hay detrás de esa ansiedad y de esa crisis Y lo que se te produce. interesante es hacerse cargo, ¿cierto? Ujú. Es hacerse cargo, porque en el fondo tú no puedes esperar que la pastilla, que la gota te resuelva la existencia. Entonces, es hacerse cargo en el fondo de lo que te está mostrando la flor, ¿cierto? Que es sacar esa emoción afuera o ese problema que tienes, ¿cierto? Hacerlo consciente y gestionar ahí. Es autoacecho, autoobservación, autoconocimiento. Es Bueno, una guía de alguna manera. por lo mismo la terapia consiste, bueno, en conversar, se conversa bastante ahí, durante la sesión, se preparan las flores de acuerdo a la necesidad de la persona y se deja, bueno, por lo menos en mi caso, no todos los terapeutas son iguales, yo dejo tarea para la casa, que es cuando Muy te bien. tomes las flores, sí, algunas frases que hay que decir, o se puede también acompañar con alguna cosa escrita, algunos decretos, pero también algún trabajo interno, porque eso ayuda mucho, ayuda a complementar este trabajo de las flores que por sí solo no, o sea, sí, puede hacer efecto por sí solo, porque se utiliza también en niños sin necesidad que los niños sepan qué es lo que están trabajando,
los animalitos tampoco, porque es una terapia que funciona de manera energética. Pero de todos modos, yo Claro. doy tareas Lo que pasa es que los para... niños y los animales están abiertos, hay Sí, apertura, hay apertura de ellos, no tienen todas las corazas que tenemos los adultos. Yo creo que por eso funcionan más fluido. así es. Pero en los adultos normalmente yo dejo alguna tarea para ir acompañando el proceso y Sí, para hacerlo de una manera más consciente, y da muy buenos resultados, ha dado muy buenos bueno, resultados. Y si es el niño, que también la tarea experimenta. la hacen los papás. Sí, claro que sí. Sí, cuando hay temas de niños, son los papás. Son los Entonces, papás. hay que Sí, hacerla, así es. claro, además de darle la florcita a los niños, tienen que tomar los papás también para que puedan, También. claro, alinear ahí lo que se ha desalineado. Es que es un Eh, trabajo en conjunto. bien, Y muchas veces, fíjate que he tenido que darle a toda la familia. Entonces todos trabajan unidos de manera por sincronía, todos irse alineando y ha tenido muy buenos resultados. Así es sí, que fantástico. Invitados a experimentar. Si tiene, cada sí, uno tiene que ver lo que le hace sentido, cómo resuena eso en tu corazón, cómo resuena esa información, experimenta y ve qué pasa. Que no te lo cuenten, vívelo. De eso se trata la experiencia terrena, de justamente eso, de vivir todo lo que está ahí. Así que así es. invitadísimos a tomar hora con Anne, que ella es terapeuta floral, entre otras cosas, ¿cierto? Tiene también otros conocimientos a nivel genealógico, y trabaja con distintas terapias, entonces también es como una integralidad aquí, ¿cierto? No solamente el tema de las flores, sino que se pueden revisar los otros cuerpos. Oye, estamos Bien. en la hora. Y Estamos en la hora. sí, invitados entonces para el sábado próximo, que vamos a estar hablando, seguimos con el cuerpo emocional y vamos a integrarlo con la ancestrología. ¿Cómo podemos abordar, cierto, este cuerpo emocional desde la ancestrología? Así que gracias por Así es. acompañarnos Gracias por y acompañarnos. Si tienen más preguntas, las envían sí, y escriben los ahí en los invitamos comentarios, ¿cierto? y los invitamos a ver las emociones, a tratar sus emociones y a empezar a gestionarlas de una manera natural, Sí, eh, fluida, y fluida. de eso Y se bueno, trata. todos tenemos y todos vivimos los mismos procesos. Entonces, uno para estudiar flores también ha tenido que pasar por un montón de procesos y probar las flores con uno, y uno las sigue tomando, yo las sigo tomando y seguimos participando en este proceso evolutivo. Gracias, Así es que, dice Quique ahí y Berito, qué lindo Islas, muchas gracias. Gracias a ustedes por gracias a acompañarnos, para nosotros es ustedes. súper importante su participación. Así Muchas que gracias, vamos juntitos gracias. Sí. caminando en este Gracias por camino de acompañarnos. sabiduría. Gracias por acompañarnos y bueno, ojalá todo esto les sirva muchísimo y aquí los esperamos. Y el sábado para hablar de ancestrología. Sí, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.